Tamara Egochini y les voy a presentar el problema de optimización de la parte 1. Primeramente, el problema sugiere de que hay un granjero que quiere cercar en un área rectangular de 1200 metros al cuadrado su rancho, en el cual quiere que sea dividido por una cerca paralela a uno de los dos lados. El problema sugiere de que necesitamos saber qué dimensiones tiene que tener esta área para poder usar la cantidad mínima de cerca a utilizar. Primeramente, tenemos que tener en cuenta de que estas dimensiones no son establecidas, por lo tanto puede adoptar cualquier forma, ya sea cuadrado o rectangular. Si el perímetro fuera, si la forma fuera de una manera larga, entonces el perímetro tiende a ser mayor. Sin embargo, si adopta una forma más cuadrada, más equitativa, el perímetro tiende a ser menor. Por lo tanto, estas dimensiones provocan que pueda haber un cambio en la cantidad de cerca a utilizar. Ahora bien, la cerca paralela puede adoptar de dos maneras. Puede ser paralela al lado de los ejes X o de los ejes Y. Ahora bien, las fórmulas que vamos a utilizar para resolver este problema son las del área y las del perímetro. Las del área, que bien conocemos, es base por altura, en este caso sería X por Y, y la del perímetro, que sería la suma de todos los lados. Nosotros en este caso vamos a usar que la cerca paralela va a ser al eje de las X, por lo tanto vamos a tener 3 lados de X y 2 lados de Y. Por lo tanto, el perímetro sería 3x más 2y. Bien podríamos usado paralelo al eje y podría haber sido 3y más 2x. Cualquier de las dos formas se pueden desarrollar bien y van a darnos el mismo resultado. Ahora bien, el desarrollo se trata de que vamos a tener que despejar x de la fórmula del área. Por lo tanto, nos va a quedar que x es igual a 1200 sobre y. En esta fórmula ya tenemos una restricción que nos dice de que y tiene que ser mayor que 0. No puede ser igual a 0 ya que no puede haber una división sobre 0 y tampoco puede ser menor porque no debe tener una dimensión, una distancia no puede tener valor negativo. Por otro lado, vamos a seguir desarrollando la fórmula y vamos a terminar con una final a partir de las dos que teníamos, del área y del perímetro. Al hacer un sistema de ecuaciones vamos a terminar consiguiendo de que f de x va a ser igual a 3600 sobre y más 2y. A partir de esta fórmula podemos determinar la cantidad de cerca mínima a utilizar, teniendo esta fórmula como base y empezando a derivar. Mi compañera ya les habrá explicado de dónde salieron estas dos ecuaciones. Vamos a buscar los extremos, que en este caso nos van a indicar la dimensión ideal del corral para gastar la menor cerca posible. Bueno, hay que hallar los puntos críticos de la derivada y para hallar el punto crítico de la derivada la debemos igualar a 0. Una vez realizado el análisis matemático, nos va a dar como el módulo de y igual a 30 por raíz de 2, que nos va a dar dos resultados, uno negativo y uno positivo. El negativo ya queda por descarte porque estamos buscando el área y no nos puede dar un área negativa, así que nos quedaría como el positivo. Bueno, para hallar x simplemente reemplazamos lo que nos dio en y en x y nos dará el resultado como 20 por raíz de 2, que eso nos va a indicar el ancho del corral y el de y nos va a indicar el largo del corral. Bueno, seguimos con la segunda parte, que es saber si estos resultados son un máximo o un mínimo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay que realizar la segunda derivada. Como ya realizamos la segunda derivada, simplemente hay que reemplazar estos valores en esta derivada. En este caso no nos va a importar cuál es el resultado, sino nos va a importar el signo, que si es positivo hay un mínimo, y en nuestro caso no hay ninguna posibilidad de que este sea algo negativo, nos indica que hay un mínimo. Entonces, si el resultado es positivo, eso nos indica que la función tiene una concavidad hacia arriba. Por lo tanto, el punto que encontré no es un máximo, sino un mínimo. Y también significa que la cantidad de la cerca utilizada es la menor posible. Para empezar a graficar la función, nos tenemos que fijar en las últimas dos pistas
que nos indican los puntos por donde pasa nuestra gráfica. Nos dice que f de 2 es igual a 0 y f de 0 es igual a 2. Y ahora tenemos que analizar los intervalos que nos da la primera pista. Nos dice que la primera derivada de los intervalos de menos infinito a 0 y de 2 a infinito son positivos. Por lo tanto, en esos intervalos la función va a crecer. Y como no dice nada, en el intervalo de 0 a 2 podemos asumir que la función decrece. Después nos dice que la primera derivada da 0 en x igual 0, por lo que podemos decir que en ese punto hay un punto crítico. Y además, como en ese mismo punto pasa de crecer a decrecer, también hay un máximo relativo. Y como ahora nos dice que hay un extremo relativo en x igual 2, podemos asumir que ahí hay un punto crítico, y como en ese mismo punto pasa de decrecer a crecer, es un mínimo relativo. Tenemos los datos de que en este intervalo nuestra segunda derivada va a ser positiva, en el intervalo de 1 hasta infinito, positivo. Según el criterio de la segunda derivada, vamos a deducir o a sacar que la segunda derivada de la función va a ser mayor a 0, entonces la concavidad va a ser positiva. Bueno, también nos dice que tenemos un punto de inflexión. Este se va a dar debido a que va a cambiar nuestro signo de la función. Y nos da dos valores de x, en el cual evaluamos la función y nos dan sus valores. Retomando sobre los intervalos, vamos a hablar de la concavidad. Teniendo este intervalo de menos infinito hasta 1, vamos a sacar que, bueno, la función va a ser menor a 0, entonces nuestra concavidad va a ser hacia abajo, ya que habiendo un punto de inflexión y nuestra función, nuestra segunda derivada, va a ser positiva después de ese punto, deducimos que antes de ese punto va a ser negativa la función. Luego vamos a tener un punto de inflexión x igual a 1 en el cual va a cambiar nuestro signo de la función, ¿no? Dijimos que este intervalo era negativo y este positivo. Entonces en x igual a 1 se forma el punto de inflexión. Y por último tenemos este intervalo de 1 hasta más infinito, en el cual nuestra función es mayor a 0, entonces queda hacia arriba. Y ahí terminamos con nuestro gráfico.